Bienvenidos nuevamente al canal de Nutriva. Hoy estamos con una invitada especial, Ornella Capelli, y vamos a hablar un poco sobre la nutrición en el tratamiento oncológico, algo que me parece súper interesante y que, bueno, tampoco es tan habitual charlar de esto, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, Orne, contale un poco a la gente a qué te dedicas, qué estás haciendo. Yo hace ya 7 años me dedico a lo que es nutrición oncológica y en cuidados paliativos. Un poco, en realidad, el rol del nutricionista es súper importante en todo el proceso de la enfermedad y también nuestro rol es como más acompañar también al paciente que está sometido o a tratamientos o justamente ya en instancias de cuidados paliativos. Claro, ¿y en dónde estuviste trabajando? Yo estuve trabajando en CEMIC, yo hice la residencia Ahí. ahí, que justo es una residencia que tiene, digamos, para licenciados en nutrición, que tiene más que ver con todo lo que es nutrición clínica y justo es un centro en el cual hay mucho abordaje de lo que es la nutrición oncológica. Así que ahí fue como mis inicios y después fui trabajando más de manera particular y en algunos otros centros también. Bien. Bueno, es una pregunta bastante abarcativa acá, puedes llevarlo por cualquier lado. Pero ¿qué significa para vos la nutrición o qué rol crees que cumple la nutrición para vos en el tratamiento oncológico de un paciente? Yo creo que a diferencia de lo que se pensaba al principio cuando recién se estaba empezando a hablar de nutrición oncológica, para mí es como no es un extra del tratamiento en sí clínico, que es quimioterapia, radioterapia, cirugías, sino es parte de como si fuese las patas de esta mesa, ¿me entendés? O sea, la tabla es el tratamiento oncológico en sí, lo clínico, lo que el paciente tiene que hacer para curarse o remitirse, y después la nutrición para mí es una de las patas, al igual que actividad física, obviamente salud mental también. Entonces, si nos falta una pata a la mesa, va a estar medio tambaleando. Claro, Así que para mí el rol es ese, como ser el sostén y como la pata extra también. también. ¿Y qué te llevó a vos a interesarte por dedicarte o por especializarte en lo que es la nutrición y el tratamiento oncológico? Nada, obviamente, digamos, tiene una beta mucho más personal que a mí me tocó acompañar a conocidos y amigos en sus procesos también oncológicos, desde el lado, obviamente, de acompañante, no de nutricionista. Claro, Pero ahí fue cuando me empecé como a investigar un poco más cuál era la importancia y lo que puede cambiar la tolerancia a un tratamiento o, digamos, que el tratamiento sea más dificultoso y capaz se demore o tarde más. Así que es como ver esa beta de que forma parte del abordaje de una patología fue lo que más me interesó. claro. Y cuando trabajas con pacientes oncológicos, eh, ¿o analizaste alguna vez si, bueno, porque se habla mucho de cómo el cáncer puede estar vinculado a los hábitos, ¿no? De una persona, ¿no? Si bien entendemos que para mí, ¿no? En general, toda enfermedad es también multifactorial, Tal cual. también, bueno, está mucho este vínculo entre los hábitos y el desarrollo de cáncer. Eh, ¿Evaluaste alguna vez o analizaste si los pacientes que trataste o con los que trabajaste tenían cierta similitud en cuanto a los hábitos que llevaban? Sí, yo creo que el tema de hábitos y de prevención de cáncer no hay que pensarlo tanto desde la beta culpabilidad, porque muchas veces No, no, pasa no. eso con los pacientes, decir, uy, Claro. qué culpa, o sea, qué hice mal para tener cáncer, eso pasa mucho al Ujú. principio, pero sí obviamente hay hábitos de vida como el tabaquismo, el consumo de bebidas alcohólicas, ultraprocesados, que se puede ligar a los tipos de tumores que son más de origen metabólico, como puede Mm. pasar con cáncer de próstata, de mama, y algunos más, otros obviamente tienen más componentes genéticos, ¿no? Y entonces también todo Claro. esto y también la microbiota viene a cumplir un rol súper clave, que a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué Claro. viene primero? La patología en sí, que puede ser tanto como cáncer, como diabetes, Cualquier obesidad, cosa. etcétera, o la microbiota dañada. Mm. Entonces ahí es como que hay una interrelación bastante interesante de abordajes para hacer y para poder prevenirlo, eso sí. Claro. ¿Y sentís que los pacientes están abiertos a mejorar sus hábitos a pesar del diagnóstico? Como que también hay mucha gente que por ahí se cierra, ¿no? O sea, o le cuesta mucho aceptar el diagnóstico que reciben y se cierran a probar cosas nuevas, o a veces hay gente que, yo siento, cualquier cosa corregime, pero que siento que a veces siente que, ejemplo, modificar hábitos para un mejor panorama por ahí, lo ven como el querer resistirse a su diagnóstico. ¿Están abiertos a generar este cambio de hábitos? Yo creo que sí. Lo más importante ahí es trabajar en equipo, ¿no? Que el oncólogo justamente ya desde la parte de te prescribe un tratamiento, también te prescribe ir al nutricionista como parte de Mm. esta mesa que yo decía. Y también ahí hay que entender que hay diferentes etapas, ¿no? En la cual está el paciente. Probablemente el día que le diagnostiquen no van a querer hacer absolutamente nada con la nutrición,
Pero sí después cuando uno los va educando, capaz en alguna charla o en algo más poblacional y saben cuál es la importancia, o mismo en redes sociales, que para mí eso es súper importante, ahí una vez que el paciente sabe cuál es la importancia y uno lo educa, ahí sí quiere cambiar hábitos porque sabe que si cambia hábitos va a mejorar, digamos, tolerar mejor los tratamientos, mejorar sus síntomas, ¿sí? Así que cuando se entiende el por qué, yo siento que todos adhieren bien al cambio de hábitos. Y eso te iba a preguntar, ¿no? Obviamente entiendo que lo primero que haces por ahí es la parte educacional, pero ¿cómo arrancas el tratamiento nutricional de un paciente oncológico? ¿Por dónde lo llevas primero? ¿Hacia Em, dónde se incorpora? Viste que a veces se habla mucho de... eh, antes era como muy vinculado a, che, ¿qué sacamos? Hoy por ahí estamos muy vinculados a esto de qué cosas agregamos para la alimentación que están faltantes. Tal cual. Al principio yo creo que lo primero que uno tiene que conocer es en dónde está el paciente parado, digamos. Si es un reciente diagnóstico, una recaída de la enfermedad, es un segundo tratamiento, lo van a someter a una cirugía capaz. Entonces ahí como entender todo el panorama más clínico y después ver el panorama también emocional del paciente, ¿no? Cómo se siente con en este nuevo proceso de su vida. Y sí después ir digamos, con bastantes betas. Primero los macronutrientes, como cualquier otro tipo de paciente, ¿no? Que uno haría, bueno, tenés que cubrir proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra, pero principalmente siempre nos focalizamos mucho en lo que es energía y proteínas, porque tiene que ver mucho con la formación de masa muscular también. Claro, bien. Y está mucho esto, va, de haber leído en muchos lados, ¿no? Que se hablan por ahí de alimentaciones, como esto que decís, como en cualquier otro paciente uno arranca con macronutrientes, con energía, con proteínas, ¿no? Priorizar como algo dentro de todo, entre comillas, sencillo. Y a veces se ve que en pacientes oncológicos se recomiendan alimentaciones, si querés llamarle holísticas, o con jugos, o con detox, o con muchos antioxidantes y demás, ¿no? Como cuestiones, entre comillas, más mágicas, porque en definitiva tiene que ver con alimentos. Pero, ¿qué opinas vos de, no me gusta llamarle dietas, ¿no? Pero un poco está vinculado a eso, ¿no? Porque es como más restrictivo, ¿no? Bueno, sos paciente oncológico, lo ideal es que comas así 100% puro, 100% natural, 100% saludable. ¿Qué opinas de estas miradas? Ahí uno tiene que ver, como vos decís, digamos, en vez de sacar, tratemos de acomodar, como si fuese Mm, decir así, ¿no? Hay que entender que el paciente oncológico en sí está sometido a mucho estrés, o sea, del tratamiento, obra social, prepagas, etcétera. Entonces, sumar otro estrés más con la alimentación, no, pero sí que el paciente entienda no hay soluciones mágicas, sino hay hábitos que nos van a hacer tolerar mejor justamente los tratamientos. Y sí, capaz hay sí ciertos tipos o patrones de alimentación que obviamente hay evidencias científicas, es decir, se hacen muchos estudios y se ve que con varios grupos de pacientes oncológicos hay mayor evidencia de que podría llegar a mejorar la tolerancia o la remisión de la enfermedad, como ser la dieta mediterránea, perdón, la dieta basada en plantas. Entonces hay ciertos patrones que podrían llegar a ayudarnos, pero nunca ningún patrón estricto de por sí, sino porque claro, sabemos, dieta mediterránea basada en plantas son saludables y completas. claro. Entonces, tratar de llevar más al paciente a ese tipo de hábitos, pero siempre basar en dónde empezamos, ¿no? Claro, a veces tiene que ver, creo que con, justamente es volver a las bases, ¿no? O sea, llevar una alimentación natural, pero no restrictiva, Tal ¿no? cual. Como esto, por ahí una alimentación basada en plantas. Creo que por ahí lo que colabora es la incorporación de legumbres, de Tal frutas, de cual. verduras, que por ahí a la gente en el 80% de los casos les falta. O sea, yo me acuerdo, bueno, Eve, viste, la conoces, una de las chicas que entrevisté, ella hablaba de lo poco que se consume de legumbres, al menos en Tal Argentina, cual. y creo que esas incorporaciones son las que por ahí pueden llevar a mejorar un panorama o hacer que la persona esté mejor nutrida y que pueda transitar todo el proceso oncológico de una mejor manera, ¿no? Tal cual, encima también lo que nos pasa muchas veces es que hay como una indicación muy general que el paciente no puede consumir nada crudo y cocido. Entonces, ¿qué nos Ok, pasa? Después es un paciente que, por ejemplo, no come verduras crudas porque le dijeron que no, entonces ahí ya nos está faltando fibra, legumbres que no porque le provocan síntomas, entonces como nadie se lo adecua, lo elimina por completo y termina comiendo pollo con puré de calabaza mm. y así la microbiota llora, digamos, ¿no? Claro, y un poco pasa eso, ¿no? Que por ahí un paciente se queja de, no, esto me genera síntomas, Mm. y la ruta fácil que tiene la mayoría de los Es profesionales, eliminarlo. claro, es tipo, bueno, no lo consumas, te cae mal, está bien, no lo consumas. Y la idea es buscar o por ahí, por qué le cae mal, o de qué otras formas Tal la puede cual. incorporar que no le caigan mal, ¿no? Eso Tal tiene cual. que ver con el trabajo del profesional.
Obviamente con adaptar, digamos, a los síntomas presentes. Y también hay como creo que dos extremos, lo que vos decías. Está el no comas esto, bueno, ya está, o eliminar tal grupo de alimentos, o está el come lo que quieras, que tampoco es una indicación muy personalizada, come lo que quieras, Claro, porque si en ese lo que quieras, el paciente para justamente no perder peso se basa en productos de bollería, pastelería, pizza, pastas, claro. no va a estar, digamos, nutriéndose. Entonces es comer, digamos, lo que toleres y también lo que, digamos, le haga bien al organismo en este Claro. momento. Y durante el proceso oncológico entiendo que puede haber como cambios en el cuerpo de la persona, ¿no? Como puede haber o aumento de peso o bajo peso, que en general puede ir más vinculado a pérdida. ¿Crees que afecta en la alimentación ese cambio corporal que tiene el paciente? O su Sí, relación con la comida, o totalmente. su relación con la comida, mejor dicho. Sí, a veces uno ve esto de la pérdida de peso, aumento de peso, como si fuese la punta del iceberg, pero abajo de eso está pasan un montón de cosas a nivel metabólico que hacen que el paciente no quiera comer, por ejemplo. No es por culpa del paciente. Muchas veces nos Claro, pasa trabajando con familiares, que eso es súper importante, el rol del familiar o cuidador, pero siempre está él, ay, no, no quiere comer lo que le hago. Le hice comer su comida preferida y no la comió. Y después se lo ofrecí, lo obligué. Y ahí está él, el paciente que se siente culpable por no entender qué le está pasando y por qué no está comiendo. Y también todo lo que trae aparejado con el cambio de la imagen corporal, ¿no? Capaz un claro. paciente que antes, no sé, iba al gimnasio y, por ejemplo, mantenía masa muscular, capaz va a ser un paciente que la pueda seguir manteniendo si uno le va personalizando la parte de entrenamiento, pero después también pasa el paciente que nunca hizo actividad física, que ahí tiene muchas más consecuencias a nivel físico, ¿no? Físico. Y a nivel de lo que tiene que ver esto que vos decís del entrenamiento, de la fuerza, los pacientes oncológicos en general pueden seguir manteniendo dependiendo obviamente por ahí del estadio en el que se encuentre o cómo le está afectando el tratamiento, pueden sostener un estilo de vida saludable, digamos, de entrenar, de Sí, cómo se alimentan, totalmente. todo. Lo que sí, siempre adaptado, no es lo mismo que antes, que uno capaz va a un gimnasio general, que hay un Claro, entrenador para un grupo, es como más personalizado lo que el paciente puede hacer, adaptarlo, pero antes capaz se creía esto que es un paciente frágil, que no puede hacer nada, no, nada. mejor quédate en casa descansando, y es Lo, digamos, lo lo peor, peor que puede pasar es quedarnos descansando porque la fatiga muscular puede seguir pasando como si fuese un ciclo sin ciclo. fin. Sí, y además el cuerpo se Así que debilita en sí, algún tal punto, cual. ¿no? Claro. Sí. Y Orne, en lo que respecta a alimentos, volviendo un poco a lo que es alimentación del paciente oncológico, ¿hay algún alimento que vos digas, bueno, porque viste, en la sociedad se les tiende a dar a los alimentos como cuestiones mágicas, ¿no? Pero hay algún Sí. alimento que vos decís, por ahí no que sea mágico, pero que vos digas, bueno, este alimento o estos alimentos o este grupo de alimentos puede ser súper beneficioso para estos pacientes por cierto componente que tengan. Sí, yo creo que ahí va más ligada a, bueno, lo que yo mencionaba antes de macronutrientes, siempre todos, focalizando más que nada en proteínas, porque sabemos que van a perder masa muscular Mm, igual. Y sí, después hay ciertos grupos de alimentos que capaz tienen algunos antioxidantes, verduras de cualquier color igual. A veces nos basamos más en lo que son las coles, brócoli, coliflor, etcétera. Pero también las que son, no sé, tomate también puede tener un montón de antioxidantes, tipo el licopeno, que nos sí, viene muy bien para todo lo que es la enfermedad oncológica, sí, y también para prevenir recidivas, es decir, o que recaiga la enfermedad o que vuelva a ocurrir. Y después, nada, digamos, legumbres, verduras, frutas, como todo en su justa medida, ¿no? Y también hay ciertos micronutrientes como el omega 3 mm, que también ahí uno tiene que ver, bueno, cómo es el consumo de pescado, ¿no? Porque lo que nos pasa también en nuestro país es que hay sí. mucha carne roja, que es lo que más queremos tratar de reducir por todas las, digamos, el colesterol, grasas saturadas que aporta, y después sí hay otros tipos de carnes o de proteínas mismo de origen vegetal que no consumimos, entonces Claro, tratar de ir como mejorando esos hábitos. equilibrando eso. Exacto. Y Orne, entendiendo que el tratamiento oncológico abarca mucho la parte emocional del paciente, ¿cómo afecta la emoción en la alimentación de la persona, ¿no? Porque por un lado está esta parte de que vos tratás al paciente y querés ayudarlo a que con su alimentación, o sea, mejorando sus hábitos, pueda transitar mejor el tratamiento, pero también entendemos que está la parte emocional, que por ahí la persona está angustiada, ansiosa, por ahí también incluso creo que hay gente que se puede llegar a aislar un poco de sus amigos, de su familia por todo el proceso que están viviendo. Y entendemos que todo lo que es estrés, ansiedad, mal descanso o soledad y demás pueden afectar negativamente a la alimentación. Mm. ¿Eso cómo lo trabajás? Bueno, eso que decís es súper interesante. A veces uno piensa que el tratamiento en sí tenemos como una toxicidad más que nada a, digamos, el fármaco, las drogas de la quimio, cirugías, etcétera.
Pero también hay algo que se está llamando ahora, que es lo que es toxicidad psicológica, ¿no? Esto que el paciente está angustiado o con mucha culpa. Entonces, ¿cómo se trabaja? Obviamente en conjunto con psicooncología, que son, digamos, es una rama de la psicología que se especializa en pacientes oncológicos, porque por toda la complejidad que conlleva eso, ¿no? El cambio de rutina. Pensemos que muchos pacientes un día para otro tienen que dejar de trabajar o estar de licencia. Claro. Entonces ahí nos pasa que obviamente se aíslan porque no tienen un círculo social o le dicen, no, no puedes ir a lugares que haya mucha gente. Entonces ahí como que van perdiendo esa parte. ¿Cómo se trabaja? Creo que en conjunto con obviamente un profesional de psicooncología o con, digamos, con lo que el paciente también, capaz hay pacientes que no son de seguir la rama de la psicología, pero otras terapias complementarias como yoga, meditación. Creo que Claro. recomendar al paciente cada todo eso es como una indicación más que uno le da, tipo, come esto, usa tal fármaco, bueno, psicología o meditación también, ¿no? Claro. Y del lado de los hidratos de carbono, Sí, porque un yo, gran mito. es un gran mito, claro, bueno, eso quiero que le cuentes a la gente y el por qué se dice, ¿no? Porque a ver si es el mito que Sí. he escuchado, ¿no? Sí, vamos a contarlo. Siempre escuché que las células cancerígenas, por así decirlo, se alimentan del hidrato de carbono y he escuchado hasta recomendaciones de gente que le recomienda a los pacientes que reduzca el consumo de hidratos de carbono. ¿Qué opinas de eso? Bueno, hay que entender que tanto la célula tumoral como la célula común y corriente, digamos la que no es tumoral, ambas se van a alimentar de glucosa. ¿Sí? La célula tumoral en ciertos tumores se pueden alimentar en mayor medida de la glucosa, Ok. como los tumores cerebrales, pero es lo menos, son los que menor prevalencia hay hoy en día en la población. Entonces yo creo que después uno se tiene que empezar a preguntar no tanto en cantidad, sino en calidad de la glucosa que yo le estoy dando a mi organismo. Como te mencionaba antes, no es lo mismo consumir glucosa proveniente de harinas refinadas, pizza, pastas, azúcar agregada, digamos, a las preparaciones, versus la glucosa que viene de una legumbre, de un cereal integral. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco la fuente, no es el sacar cantidad, sino es el mejorar la calidad de esa glucosa, digamos, ¿no? Claro. Y creo que cuando el paciente entiende eso es como que se abre todo un abanico de posibilidades para poder, Sí, nada, consumir. hasta incluso disfrutar más de su alimentación. Exactamente, eso Porque creo mismo. que ese mito incluso, bueno, no ese mito en particular, ¿no? Pero esto que hablamos de que el hidrato de carbono es malo y que hablamos mucho de que no tiene que ver tanto con el hidrato de carbono, sino que con la calidad, Tal cual. en realidad es una cuestión que afecta creo que a la mayoría de la todos, sí. sociedad, ¿no? Porque es uno de los mayores mitos de que de ahora de la nada, no las harinas, no esto, no aquello, y pero no tiene que ver con el hidrato en sí, sino con las fuentes que elegimos, ¿no? Tal cual. Como alimento. Eso mismo, y también pensar que si uno no le da, digamos, la energía que es el hidrato de carbono al cuerpo, la vamos a obtener de otra parte, Claro. principalmente de proteínas. Y yo no quiero que el paciente siga perdiendo masa muscular. Entonces, la proteína va para músculo y formación de tejidos, y el hidrato de carbono es como la energía principal que hay que usar. Claro. ¿Sí? Y el tratamiento oncológico Sí. puede generar síntomas gastrointestinales, ¿no? Sí, dependiendo siempre de qué tipo de tratamiento, pero en el gran porcentaje sí son más prevalentes a síntomas desde náuseas, vómitos. Hay otras drogas que capaz generan más constipación o diarrea, entonces ahí la microbiota se va a ver como un poco revolucionada. Entonces de siempre basarnos en qué tipo de tratamiento recibe y si los hay, ir educando al paciente para que pueda saber cómo desde la técnica culinaria mejorar esos alimentos para poder absorberlos Para poder mejor. absorberlos y también para seguir consumiendo, ¿no? Tal cual. O por ahí esto que te digo, por ahí puede generar ciertos síntomas gastrointestinales que hace que la persona no quiera consumir ciertos alimentos y vos buscarle la manera para que pueda, ¿no? Exacto. Y en los pacientes que ya por ahí tienen ciertos cáncer que les dificulta, ya sea porque, no sé, es a nivel del esófago o a nivel de alguna parte del tracto gastrointestinal que les cuesta consumir alimentos. Todo tiene que ver con la restringir, o sea, no restringir en realidad sería la palabra, sino evitar ciertos alimentos o intentás que la alimentación siga siendo con gran variedad de alimentos, pero de la mejor forma adaptada. Ahí yo creo que es como adaptar a diferentes vías de alimentación. Tenemos obviamente la alimentación oral que todos tenemos, después hay suplementos que se pueden consumir también por boca, o lo que es la colocación de accesos de alimentación entera, que son las sondas, ostomías, que capaz no se conoce tanto como las sondas, pero siempre es ver alguna vía de alimentación que el paciente pueda tener. Sí, por ejemplo, en cuidados paliativos después las decisiones son mucho más complejas. Entonces ahí como que no depende solo del profesional, sino también del paciente, de la familia, del deseo del paciente a poder recibir el soporte nutricional. Pero siempre ahí por eso es súper útil el rol del nutricionista, ¿no? Claro. Porque si un paciente, por ejemplo, tiene lo que vos decías por ejemplo, patologías de esófago, que hay mayor dificultad para masticar, si uno le da una milanesa, el paciente no la va a poder comer, pero si capaz le podemos adaptar esa carne de otra manera, procesado o tipo consistencias tipo puré, ahí sí lo vamos a, como que va a poder seguir haciendo su comensalidad, ¿no? Como todos queremos tener. Claro.
¿Y sentís que el tratamiento nutricional de un paciente oncológico, ava- vos como nutricionista, tenés que trabajar también con la familia o trabajás solo con el paciente? Totalmente, o sea, la familia o entorno significativo, muchas veces capaz el paciente viene con un amigo, con un vecino, si no tiene familia en sí o cuidadores, pero creo que es súper importante trabajar, ¿no? Siempre dependiendo del deseo del paciente, capaz hay pacientes que vienen solos y desean como pasar solos ese proceso, que es lo menos, pero sí es súper clave ver la familia, porque la familia siempre quiere ayudar, y cómo ayudamos desde la comida, siempre, o sea, esto de, te hago algo porque te sentís mal, te cocino una sopa que me hizo mi abuela, la receta Sí. familiar, que te va a hacer mejor, entonces ahí es como, bueno, utilizar como si fuese un aliado, ¿no? A la familia y poder, nada, trabajar también en conjunto. Y desde el lado de la medicina, ¿vos creés que se le está empezando, o de los hospitales incluso también, se le está empezando a dar más bola a la nutrición de estos pacientes? Sí, yo creo que sí, y hoy en día en Argentina tengo varias colegas también que se dedican al tema y siento que de a poco vamos haciendo como un poco más de ruido, De ruido. de ir sacando estos mitos, cuando sobre todo de la parte del oncólogo, que no es que, obviamente el oncólogo no es el dueño del paciente, pero es en gran parte el médico de cabecera que va a tener durante los meses de Claro, tratamiento. Ahí yo siento que cuando ve que el paciente mejora va a decir, che, mira, este paciente tenía una nutri y la voy a contactar, y así nos va pasando, ¿no? Como muy de la evidencia de que la mejoría que va a tener el paciente. claro. Y tienen, digamos, tienen en cuenta la parte de psicología o terapia emocional, al menos no sé. Yo tengo mucha esta Sí, cuestión de que por ahí, ojalá, siento que de a poco se va mejorando todo, pero siento que a los pacientes y en lo que es oncología creo que también sigue pasando mucho, de que se trabaja mucho el síntoma, ¿no? tal Como, cual. eh, bueno, esta persona fue diagnosticada de cáncer, el tratamiento es para el cáncer nada más. Y por ahí es una persona que, ya sea antes o después del diagnóstico, tiene a nivel contexto y alrededor un montón de cosas que por ahí les pueden estar pasando, que les va a empezar a pasar Tal a cual. partir del diagnóstico. Esto que hablamos de emociones, también de cambios físicos, de dificultad para alimentarse, que a veces incluso, siento que a veces los médicos, y no hablo en general, sino en situaciones generales, por ahí contactan a una nutricionista cuando el paciente empieza a tener alguna Tal cual. molestia, ¿no? Con la alimentación, no de una forma más preventiva. Entonces, ¿vos notás que está empezando a haber como un cambio en esta mirada, también con la parte emocional y psicológica? Sí, siempre depende si en el centro en el que el oncólogo esté parado hay estos profesores, ¿no? Porque si no cuesta mucho el derivar afuera, ¿viste? Como el Claro, decir, bueno, no me da el horario de la consulta para poder hacer todas las abarcar todo. derivaciones, pero sí lo que vos decís, muchas veces llega el paciente Mm, tarde y ¿qué nos pasa? No es que no podemos hacer nada, podemos seguir haciendo. El día que un paciente que llega tarde, llega con mucho síntoma, con mucho miedo y con mucha pérdida de peso. Entonces, siempre es mejor, apenas se le diagnostica, digamos, la enfermedad, sea oncología o cualquier otra enfermedad, derivar al instante o, digamos, en lo más temprano posible para poder llegar mejor, digamos, a claro. esa cirugía, a ese tratamiento. Y sí con la parte emocional, también es súper importante derivar al paciente, porque sabemos que va a ser un diagnóstico que nos va a cambiar muchísimo la rutina. Entonces, si llegamos tarde, el paciente se va a deprimir, va a perder peso, va a perder apetito y todo lo que conlleva todo eso, Y ¿no? además siento que recuperarlo cuesta Sí, 5 veces más, que tal a cual. veces Entonces ni digo, si se siquiera. puede prevenir, Sí, y ¿no? que a veces capaz ni siquiera se llega a recuperar del todo, Tal cual. ¿no? Como que cuesta mucho y hasta que por ahí no haya una remisión de la enfermedad no se logra recuperar al 100% de la persona. Y Orne, en lo que respecta a hábitos también, ¿qué le recomiendas? O sea, porque muchas veces las personas se tienden a cuestionar sus hábitos cuando realmente sucede algo, ¿no? Esto de, por ahí no sé, tiramos la de fumar, ¿no? Mientras Mm, uno fuma y no pasa nada, bueno, no pasa nada. Ahora, cuando pasa algo, ahí uno empieza a ser consciente de, bueno, no debería haber fumado. No hablo del lado de la mm. culpabilidad, sino la parte de la concientización, ¿no? De ese tema. Eh, ¿Qué opinás sobre esto de qué cosas podría hacer una persona para prever? Ya, bueno, ya hablamos que es algo digamos, multifactorial, ¿no? Pero del lado nutricional, ¿qué podría hacer una persona para intentar prevenir esto? Creo que ahí es como, bueno, llevar una alimentación saludable con todos los macronutrientes, pero también darle como, digamos, importancia a otras dimensiones, como tener una buena salud mental también, Claro, tener un buen estado de la microbiota, que es súper clave. Creo que la microbiota juega como un un rol rol clave acá entre fundamental. lo emocional y obviamente lo físico y de los síntomas. Y ahí ver, o sea, si tenemos capaz síntomas que están pasando hace mucho tiempo y nunca le dimos bola a esto de
me cae mal un alimento, pero de repente me empieza a caer mal todo. Bueno, ahí Claro. hay algo más orgánico pasando que se puede mismo prevenir. Muchas veces pasa a pacientes con gastritis, por ejemplo. Toda su vida con gastritis, cuando llegan a los 60, cáncer gástrico, ¿sí? Claro. Entonces es como que ahí es tratar de prevenir esos síntomas que son más ligados a la enfermedad oncológica en sí. Claro, no dejar Tal pasar cual, no dejarlos los pasar. síntomas, Sí, ver por dónde vienen, ¿no? tal Con cual. anticipación, que mucha gente se deja estar por Sí. ahí o por vagancia o porque siente que se va a pasar solo, porque siente que no es nada y a veces cuando un síntoma se mantiene reiteradas veces es que el cuerpo te está hablando, ¿no? Tal cual. Y ahí yo siempre digo que es no preocuparnos de más, sino ocuparnos de la salud, ¿no? Que es lo Claro. que estamos buscando. Totalmente. Y bueno, Orne, a nivel también lo que tiene que ver con hábitos, la actividad física, vos que la actividad física relacionada también con la alimentación, ¿crees que son dos pilares también fundamentales para no solo prevenir, sino también mejorar todo el proceso del tratamiento? Sí, totalmente. Sobre todo la actividad física que sea combinada. Porque a veces uno por actividad física entiende salir a caminar vuelta a la manzana y nada más. Claro. O al contrario, o ir a hacer y levantar 30 kilos, por Claro, ejemplo. estamos Entonces, de un extremo al otro la es sociedad la está cosa, es así, ¿sabes? no Dividida. si no No conocemos hay grises, intermedios, tal ¿viste? cual. Blanco o negro. Ahí yo creo que es primero, obviamente, empezar no por lo ideal, que siempre es la actividad física de fuerza, sino por lo posible para el paciente. Entonces, Claro. yo creo que cuando empieza a caminar una vuelta a la manzana y camina otra y se siente mejor, o se levanta de la silla y sube escaleras, por lo Claro. básico, empecemos por ahí. Y después, si se puede personalizar, sí, muchas veces contamos con kinesiólogos que se especializan en lo que es Está bueno eso. toda la patología oncológica y también con entrenadores que hoy en día está viendo mucho de eso. Claro. Que se está viendo lo que es el oncodeporte, que es Mirá. como también la deportología especializada en lo que es el tratamiento oncológico. oncológico. Pero creo que para eso es súper importante seguirte con un especialista, como siempre decimos. Claro. No ir a cualquiera, porque no todos sabemos todo. Así como Claro. nutrición, o sea, yo tengo amigas y colegas que se dedican a otras enfermedades, diabetes, vegetariano, renal, bueno, o sea, también está la beta de la oncología. Claro. Y bueno, Orna, para cerrar un poco, me interesó mucho esto que mencionabas, un poco de la microbiota. Sí. ¿Qué puede hacer una persona como para cuidar un poco su microbiota o mismo durante el proceso? Ya sea una persona que no fue diagnosticada, como una persona que sí, digamos, ya sea como para prevenir, porque creo que también todo el equilibrio de la microbiota ayuda a prevenir enfermedades en general, como también si está en un proceso oncológico. Tal cual, ahí yo creo que es lo mismo que la alimentación, es personalizar esa modulación de la microbiota, porque también tenemos mucho el pastillita de venta libre. Sí, sí, Entonces sí. va el paciente, consume una cápsula que no sabemos lo que tiene, que hay muchos, digamos, muchos momentos en la enfermedad oncológica que eso puede estar contraindicado también. Ok. Entonces creo que lo principal es preguntarnos si el paciente o la persona, digamos, recibió antibióticos, porque muchas veces nos pasa que o tienen fiebre o alguna infección y reciben un montón de tiempo antibióticos y todos sabemos que el antibiótico lo que hace es barrer todos esos bichitos que Todo tenemos tipo en de- el intestino. claro, Todo lo que buenas hay lo y malas, barre, sí, digamos, claro. tal cual. Y después también hay digamos, muchos medicamentos, como ser algunos para la gastritis o náuseas, que también generan que si uno lo consume durante mucho tiempo, porque pensemos que el tratamiento capaz puede durar 3, 6, 9 meses, un año. Entonces, si lo consumimos durante mucho tiempo, la microbiota también puede estar debilitada. Entonces, preguntarnos esas dos cosas primero. Bien. Y después, ¿cómo son los síntomas? Si es un paciente que viene con el hábito evocatorio común y corriente, bueno, sigamos con fibra y toda la alimentación saludable. Y si no, ver qué de esos síntomas lo están molestando y qué se puede hacer, ¿no? Si son probióticos, personalizar, porque hay diferentes cepas que son Claro. familias de bacterias y para cada tipo de cáncer puede venir bien una cepa diferente. Claro. Entonces, ver ahí qué tenemos disponible y cómo lo va tolerando el paciente, digamos, Bien. a eso. ¿Y todo lo que es alimentos fermentados contribuye? Ahí lo que nos pasa en los fermentados es la seguridad, porque ¿qué pasa? Si yo el fermentado lo hago en mi casa, no va a estar tan controlada la fermentación. Entonces lo que nos Claro. pasa en oncología, que las defensas pueden bajar mucho durante el tratamiento, y si justo consumimos algo que estaba fermentado de una manera no tan adecuada, Claro. podríamos estar en riesgo de infecciones o neutropenia, que es cuando nos bajan los glóbulos blancos. Entonces ahí es como, siempre es personalizarlo. Es preferible capaz el probiótico o los fermentados más industriales, o mismo el kefir, pero el más industrial, no el que se hace en casa. Claro, digamos. comprarlo hecho. Comprarlo hecho, tal cual, Claro. que yo vea que tiene un rótulo, que Claro, que sé las fue- cepas que tiene, sí. Claro. Eso mismo. Bueno, Orne, y bueno, ahora sí para cerrar, Sí. digamos, un poco ya contaste, pero para modo de resumir, ¿qué le recomendarías a una persona que por ahí, a nivel nutricional, no fue diagnosticada o que está pasando por este proceso de tratamiento oncológico y que por ahí no, digamos, no está con el seguimiento de una nutricionista? ¿Qué le recomendarías? Ahí creo que primero que no estás solo ni sola, digamos, como que hay profesionales de la nutrición que están ahí para acompañar.
Y después nada, que creo que también tienen que ganar mucha autonomía en lo que es el tratamiento, ¿no? En esto de, digamos, comer y entender el por qué comer va a ser mejor para ellos, digamos, es como si fuese, en vez de nosotras ser como las expertas que le vamos a decir al paciente lo que tiene que hacer de una manera como más directiva, es acompañarlo en este proceso y que el paciente entienda y que pueda tener él mismo las herramientas como para poder mejorar esa alimentación. Creo que es eso, si ganamos autonomía, el tratamiento nos va a ir mejor. Claro, como nosotros acompañarlos y ayudarlos. Exacto, pero pero que el ellos paciente sean sea consciente y va a ser el que va a tomar las decisiones porque el cuerpo Claro, es del paciente, ¿no? total. Bueno, Orne, mil gracias por Bueno, venir. gracias por la Un invitación. placer. No, súper claro. Muchas gracias.